Mi nombre es Edith Pérez Velázquez. Vamos a hablar de órganos de gobierno en el nivel básico. Está enfocado a cómo debe constituirse un consejo directivo o un patronato. Siempre que constituimos una asociación civil, no ponemos tanta atención como debiéramos a la conformación de un consejo directivo o del patronato, de las personas que van a llevar las directrices de nuestra asociación. Por eso, como pueden verse en esta lámina, el paso número 1 es justamente constituir el consejo. Antes de iniciar la operación de una organización, tenemos que trabajar con nuestro consejo directivo para que podamos lograr paso a paso, tal y como lo muestra la escalera, la planeación estratégica, el modelo de atención, finanzas y administración sólidas, recursos humanos también que estén integrados, impacto social y sustentabilidad. Cuando uno constituye una asociación civil, el Consejo debe estar al pendiente de una serie de trámites que son indispensables para la operación y de una serie de pasos que nos van a ir encaminando desde un principio a cumplir con indicadores de institucionalidad y transparencia que son un estándar de calidad que deben tener todas las organizaciones y que el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, ha puesto como una directriz para que podamos ir viendo el avance de nuestra organización. En esta diapositiva ustedes podrán ver cuáles corresponden al nivel básico, que generalmente son todos los que tienen que ver con trámites, al nivel medio, que es donde entra nuestro consejo directivo, donde nos habla que las personas que lo integren tienen que ser diferentes al equipo de trabajo operativo o al voluntariado, y el nivel más avanzado, que es el óptimo, donde ya habla de tiempo, de más de 3 años de operación, más de 3 fuentes distintas de ingresos, de personal profesional contratado en nómina y de voluntarios trabajando en los programas. Si nosotros nos apegamos a estos 10 principios, podemos lograr en menor tiempo que nuestra organización sea sustentable. Cuando invitamos a algunas personas a formar parte de nuestro consejo, lo que menos se nos ocurre pensar es que ellos son los primeros donantes que tenemos. ¿Por qué? Pues porque nos están donando su tiempo, su conocimiento, incluso a veces su dinero. Hay una Carta de Derechos del Donante, que es un protocolo que establece la Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos a nivel internacional, que debemos tomar en cuenta para el trato con nuestros consejeros y todos los donantes. Es importante que la conozcamos y que como parte de la bienvenida y de la carta de presentación de nuestra organización ante nuestros consejeros nuevos, podamos presentarles esta Carta de Derechos del Donante también, para que ellos sepan qué derechos tienen como donantes, para que se reconozcan como tal y para que nosotros también pues estemos cumpliendo con esos indicadores que nos van a permitir que ellos estén contentos en el momento en que se integran a nuestra organización como voluntarios y como donantes. Cuando nosotros decidimos constituir una asociación no lucrativa, una organización de la sociedad civil, nos estamos fundamentando en los principios de la filantropía. La filantropía como tal se basa en acciones voluntarias para el bien común y los principales filántropos nuevamente son nuestros consejeros, porque son los que llevan la cabeza y la visión de la organización poniendo el ejemplo. Es importante conocer los 10 principios básicos de la Carta de Derechos de Donantes, porque ahí podemos ver cómo es tan prescindible tener información adecuada y a tiempo para cada uno de nuestros consejeros, cómo es importante el tener sobre todo la cuestión financiera al día para que ellos puedan en cualquier momento solicitar la información contable, porque es un derecho que tienen. Y sobre todo, pues ver qué mecanismos vamos a usar con nuestros consejeros para motivarlos, para que sigan como voluntarios en nuestra organización. Y en esto, pues debemos trabajar mucho en el agradecimiento y el reconocimiento e incluso en la medida en que podamos ir implementando algún sistema ya como tal de crecimiento de nuestros voluntarios dentro del consejo y dentro de la organización, tomando en cuenta que, bueno, como potenciales consejeros y filántropos que son, ellos son los que nos van a abrir las puertas para poder conseguir mayores recursos. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta en nuestra relación con nuestros consejeros y con todos los donantes es el respeto. Siempre se tienen que establecer relaciones de respeto de manera profesional con nuestros consejeros, a pesar de que pueda desarrollarse la confianza plena
la gratitud y la amistad entre los equipos de trabajo, no se debe perder la visión profesional del ejercicio que se lleva a cabo en las instituciones no lucrativas. Hay un error muy común en las organizaciones cuando se pierden esas líneas de respeto y pasan de ser algo profesional a algo ya vinculado por la informalidad. Lo que vamos a lograr si pasamos esos límites es que nuestros consejeros poco a poco se vayan alejando de cumplir cabalmente sus responsabilidades, de que menosprecien las órdenes o las indicaciones que se les puedan dar o que pueda dar el presidente. ¿Por qué? Pues porque se va rompiendo la formalidad. Cabe también señalar que es muy importante en la actualidad el aspecto de la confidencialidad. Todos los datos que nosotros podamos tener de nuestros consejeros debemos guardarlos celosamente y cualquier información que ellos nos den en relación a posibles donantes, tenemos también que cuidarla celosamente para evitar problemas posteriores. Siempre que invitemos a alguna persona a formar parte de nuestro consejo, debemos considerar que la causa a la que la estamos invitando a sumarse esté dentro de su ámbito de necesidades humanas. Puede ser una necesidad psicológica, una necesidad de seguridad, una necesidad de pertenencia, de estima o de autorrealización, pero nuestra causa debe responder a alguna de sus necesidades o, en lo ideal, a todas sus necesidades, para que logremos ese vínculo con la persona y para que su trabajo no sea nada más de compromiso, sino que sea de vocación. Por eso es importante establecer que dentro de las prioridades de nuestros consejeros, nuestra organización esté en las primeras 10. En los más de 20 años que tengo trabajando con organizaciones de la sociedad civil, me ha tocado ver cómo se invita casi siempre a los consejos a las mismas personas, porque se escoge a las personas que tienen dinero, a las que tienen un estatus o tienen cierto liderazgo o son muy populares, pero cuando firman el acta constitutiva ya no las volvemos a ver porque son personas muy ocupadas y que no tienen el perfil para empezar a desarrollarse en un consejo. Los consejeros deben crecer con la organización, deben tener conocimientos adecuados que le den sustento a lo que nosotros queremos lograr, deben tener disciplinas o dominar disciplinas que sean en beneficio de la organización. Deben aportar también habilidades y actitudes que vayan de acuerdo a la vocación de la misma organización y a sus necesidades. Deben ser personas que compartan nuestra misión, nuestra vocación, nuestros valores, pero también que hagan cosas. Es importante que cuando empiezan a trabajar los consejos directivos, sus miembros hagan actividades, tengan responsabilidades. Las sesiones de consejo no son sesiones informativas, son sesiones de trabajo y muchas veces esto se deja de lado y por eso es que la mayoría de los consejeros pues no trabajan. En una organización civil, a diferencia de una empresa o de un banco, los consejeros van a ponerse la camiseta y van a trabajar, no van a recibir información. Esta es buena y se les debe brindar, pero también se les deben asignar ciertas responsabilidades y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso es tan importante que elaboremos perfiles de acuerdo a las necesidades de la gente que requerimos tener en nuestros consejos directivos. A veces pensamos en alguien como una persona ideal para participar en nuestro consejo y nos da miedo invitarlo porque implica un trabajo voluntario. Sin embargo, es importante considerar las razones por las cuales la gente ofrece su trabajo voluntario. La mayoría lo hace porque se lo piden. Esa es la principal razón. Si yo invito a alguien a participar, seguramente lo va a hacer porque se lo estoy pidiendo. Aparte porque todos tenemos una necesidad de dar algo a los demás. Siempre tenemos esa necesidad y por eso buscamos dónde hacer algo, hacer la diferencia por nuestro país, por nuestra región o por un proyecto en especial. Deseamos también tener estatus. Cuando uno participa en un consejo directivo, si se pone las pilas y si la organización tiene una buena causa, pues a uno le genera un estatus, porque no cualquier persona tiene la capacidad de donar su tiempo y de donar su dinero y de donar su trabajo. También es importante considerar que algunas personas están interesadas en construir relaciones personales, afectivas, con personas que tengan su misma vocación. Y eso es un
elemento fundamental para que alguien se vea interesado en formar parte de nuestro consejo. Un consejo también genera que las personas, independientemente del nivel educativo que tengan o cultural, puedan desarrollar nuevas habilidades o adquirir una experiencia diferente. Por eso también es un área de oportunidad. Cuando nosotros logramos que la gente se sienta identificada con nuestra misión y con nuestros valores y haga esa causa suya y no la vea nada más como un compromiso social, vamos a alentar realmente el trabajo de nuestros voluntarios en los consejos. En una organización, cuando se va a constituir un consejo directivo o cuando se va a buscar voluntarios, se tienen que tomar en cuenta algunos aspectos importantes que siempre van a ser las objeciones de la gente. Número 1, las limitaciones de tiempo. La mayoría de las personas nos dicen no tengo tiempo para participar, tengo muchas cosas que hacer, soy una persona muy ocupada. Yo creo que ese es el pretexto número 1, pero siempre hay tiempo para hacer las cosas. Si la persona se identifica con nuestro proyecto, claro que va a tener tiempo o se va a hacer el tiempo para participar. Ciertamente también por la especialización de las organizaciones se requiere cierta experiencia. Hay un nivel de experiencia y conocimiento que deben cumplir nuestros consejeros. Hay mayores expectativas profesionales también, mayor demanda de los servicios, tanto de la organización por el número de necesidades que se atienden, como de estas personas que se involucran en los proyectos, mayor preocupación sobre la responsabilidad personal y el deseo de mayores compromisos. Todo esto va ligado con la dinámica actual de la sociedad. Estamos más ocupados, estamos especializándonos más en diferentes cosas, tenemos muchos temas que tratar, el día no nos alcanza y bueno, dentro de esta dinámica, en ocasiones, las causas de las organizaciones pueden ser un espacio de descanso, un espacio de desarrollo personal para las personas que los pueden incluso sacar de esa rutina de trabajo. Por eso es que es tan importante que cuidemos muy bien nuestras causas y a quienes invitamos a formar parte de ellas. Hemos hablado durante estos minutos de que los consejeros son voluntarios y los voluntarios encajan en un sinfín de actividades, en habilidades y capacidades de las personas que pueden definirse con claridad y que se vean reflejadas en acciones de la organización, en cosas o en acciones en donde nosotros queramos ahorrar dinero, en aquellas actividades a las que les falta uniformidad por falta de recursos, donde no tenemos gente o donde se nos va a cada rato o se nos puede ir la gente, los voluntarios encajan en todas partes. Pero especialmente los voluntarios encajan en el consejo directivo. Pensar que con solo invitar a las sesiones de consejo a nuestros consejeros es suficiente es un gran error. ¿Por qué se nos van los consejeros? Primero porque creemos que con el simple hecho de asignarles una actividad es suficiente y generalmente la actividad que les asignamos es que vayan a sentarse a escuchar nuestros informes. La queja más frecuente de todos los voluntarios, incluyendo los consejeros, es que no se les dice claramente lo que tienen que hacer. Para esto es muy importante que antes de invitar a una persona a formar parte de un consejo directivo, le preparemos un material, una carpeta informativa de qué es nuestra organización, que tenga un acta constitutiva para que la pueda leer y vea en qué se está comprometiendo, que pueda integrarse también en un proceso de inducción donde podamos explicarle todas las áreas de trabajo que desempeñamos y donde podamos darle toda la información que necesite para identificarse con la causa y para manejar la información. Hay que tomar en cuenta que nuestros principales embajadores en una organización son nuestros consejeros o deberían serlo. Por ello es tan importante que esa inducción sea formal, que no los hagamos perder el tiempo y que valoremos el esfuerzo que están haciendo para darnos un espacio en su agenda, para donarnos su conocimiento, para donarnos su esfuerzo, su trabajo y sus contactos. Si ustedes están pensando constituir un consejo directivo o tal vez quieran evaluar el que tienen, les recomiendo hacer este ejercicio. Identifiquen los puestos administrativos para voluntarios en su consejo directivo. Este ejercicio también lo pueden aplicar en su organización en general.
La idea es que ustedes identifiquen cuáles son las áreas, sobre todo de movilización de recursos, que deberían ser dirigidas por los consejeros voluntarios y cuáles por el personal de su organización. Porque hay también una confusión. En algunas organizaciones los consejeros piensan que no tienen ellos que participar en la procuración de fondos y es su principal responsabilidad. Los consejeros deben ser los principales procuradores de fondos de la organización. Es importante también considerar cuál fue el criterio que ustedes usaron para tomar la decisión de tener a tal o cual persona como consejero en tal o cual puesto. ¿En qué tipo de funciones podrían utilizar a un grupo de presidentes voluntarios o consejeros para llevar a cabo múltiples tareas inherentes a esa área de obtención de fondos? Este ejercicio se enfoca exclusivamente en el tema de procuración de recursos porque después de la planeación estratégica y de la visión a largo plazo de la organización, la principal actividad del consejo es conseguir dinero. Si pudiéramos hablar de un perfil ideal para un consejero o consejera y de qué características debería tener esta persona, lo primero es que sea una persona honesta y ética, que sea competente para realizar el trabajo que le asignemos como organización o el trabajo al que se comprometa, que tenga la capacidad de guardar un secreto, la confidencialidad es muy importante, que tenga la capacidad también de presentar resultados a tiempo, que cumpla con los compromisos y que asuma la responsabilidad. Obviamente también debe ser una persona agradable en su trato, sin importar cómo sucedieron las cosas en el resto del día. Necesitamos gente que esté dispuesta a colaborar, que sea fácil de localizar y que sean respetuosos de las reglas establecidas. A veces el hecho de tener el cargo de consejero se malentiende con un uso de poder que no es el adecuado. Los consejeros deben poner el ejemplo y deben trabajar, ser respetuosos, cumplir las reglas y sobre todo, uno de los valores más grandes que se ha perdido, tener palabra. Si dicen algo, que lo cumplan. En conclusión, las principales responsabilidades y funciones que tienen los consejeros son definir la filosofía y la misión de la organización, monitorear el cumplimiento y el avance de los programas, apoyar en la política de administración de personal, vigilar la salud económica de la organización y defender a la organización. Esas son sus principales funciones dentro del consejo directivo. Por último, les dejo esta matriz. Es una matriz muestra para la selección del consejo directivo que también se puede usar para evaluar cómo está integrado ahorita el consejo de la organización. Si se fijan en la parte donde viene categoría, nos enfocamos a edad, sexo, experiencia y habilidades. Aquí podemos poner las edades ideales de los consejeros de acuerdo a nuestra causa. El sexo femenino masculino, la experiencia que necesitamos que tengan, pero en áreas específicas. Puede ser en empresas, en el sector gubernamental o en el mismo sector de las organizaciones civiles. Habilidades, si requerimos gente que tenga desarrolladas ciertas habilidades, en este caso las básicas que son fiscales, legales, de relaciones públicas, pues lo tenemos ahí que ir desglosando. Puede haber gente que requiramos que sepa hablar perfectamente bien algún idioma o que tenga la facilidad para redactar proyectos. Tenemos que empezar a perfilar qué requerimos y el área geográfica de donde necesitamos que ellos sean o donde vivan. La idea es que podamos ir evaluando cuántas personas tenemos en cada uno de esos subgrupos para ver en qué áreas es donde nos falta fortalecer al consejo directivo o quiénes podrían ser miembros potenciales. En el caso de que no tengamos consejo y estemos por constituirlo, esta matriz nos sirve para equilibrar desde un inicio el arranque de nuestro consejo con la gente que necesitamos para iniciar nuestra organización. En el caso de tener ya un consejo directivo y una organización con experiencia, pues nos sirve para evaluar las áreas de oportunidad que tiene el mismo consejo.
¿Por qué? Porque muchos de los patrocinadores o de los donantes, a la larga, en un proceso que se llama cultivo de patrocinadores, pueden ser miembros potenciales para integrarlos en nuestro consejo directivo. Con esto podemos concluir la primera fase de esta información básica para la constitución de consejos directivos o, mejor llamados, órganos de gobierno.